Buenas tardes. Nos encontramos en la Escuela de Derecho Manuel José de Rojas, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, para hablarles de un tema que esperamos sea de su interés. En este caso, voy a hablar del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. Como muchos recordarán, en diciembre de 2005 se reformó el artículo 18 de la Constitución que dio paso al Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, vigente desde marzo de 2006, y se esperaba que para septiembre de ese mismo año ya se hubieran creado a nivel nacional leyes, instituciones y órganos que se requirieran para su aplicación. Asimismo, se estableció que la Federación, los estados y el Distrito Federal establecerían en el ámbito de sus respectivas competencias el sistema integral de justicia aplicable para aquellos adolescentes a quienes se les atribuya la realización de una conducta tipificada como delito por las leyes penales. Para dar cumplimiento a lo anterior, en el caso de la Federación, se publicó en diciembre de 2012 la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, misma que entrará en vigor en diciembre de este año, 2014. Por su parte, los estados y el Distrito Federal ya cuentan en sus respectivas jurisdicciones con una ley de justicia para adolescentes. Con base en esta ley, el adolescente podrá afrontar las conductas típicas previstas como delitos no solo en los códigos penales local o federal, incluso el militar, leyes administrativas federales o locales que contengan tipos penales. Quedan fuera aquellas conductas de prostitución, la vagancia, las acciones de los niños de la calle y en las calles, pues se abandona el estado de peligro, terminando con el derecho penal de autor, ajeno a las características físicas, culturales y demás del individuo. Por ello, se habla de los adolescentes en conflicto con la ley penal que requiere de una normatividad específica y especializada. El adolescente que queda cubierto por esta ley debe de estar comprendido entre 12 años y menos de 18 años de edad, simplificándose la competencia con un dato cronológico sin importar los aspectos biológicos, psicológicos y sociales. En este sentido, el adolescente no se transforma en imputable, sino en un sujeto con responsabilidad, considerando que puede afrontar las consecuencias de sus actos, responsabilidad ante el sistema integral de justicia y no frente al derecho penal, puesto que es inimputable normativamente. Aquella responsabilidad de la que hablamos ya existía en las tutelas o en las ideas del casi garantismo. En el caso de la inimputabilidad, se reduce al límite de 18 años de edad, sin importar que muchos adolescentes tengan esa capacidad de entender y de querer desde la perspectiva del derecho penal, que debe valorar aspectos biológicos, psicológicos y sociales. El rango de edad no es aleatorio en este sistema integral de justicia. Se cumple con lo dispuesto en la Convención sobre los Derechos del Niño, las reglas mínimas de Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores de 1985, conocidas como reglas de Beijing, y las reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad. Se trata entonces de un sistema integral de justicia que no es una postura doctrinal, sino una obligación internacional que México ha aceptado. Ahora bien, los adolescentes dentro de este sistema cuentan con una serie de derechos fundamentales. De acuerdo con nuestra Constitución Federal, el sistema de justicia para los menores ha de garantizar a los adolescentes sus derechos fundamentales, así como aquellos derechos específicos que por su condición de personas en desarrollo deben de serles reconocidos. El sistema integral de justicia debe reconocer y garantizar los derechos humanos establecidos en nuestra Constitución, ubicando los principios de intervención mínima, subsidiariedad, legitimidad, publicidad, responsabilidad, moderación, fragmentación, proporcionalidad, presunción de inocencia, jurisdiccionalidad, reintegración, humanidad, realidad, individualización, necesidad, defensa, justicia social, prevención, certeza, prontitud, legalidad y necesidad de la medida.
Todos estos son elementos indispensables para garantizar los derechos de los menores. Para hacer que el sistema sea eficaz y eficiente, con una estructura adecuada, debe refrendarse la existencia de un Estado de Derecho democrático, funcional y liberal, tal como lo establece la Constitución Federal. Es más, los instrumentos internacionales deben estudiar y cuidar que se cumplan los derechos de los adolescentes, y para ello se pueden tomar como guía las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores, al establecer en su apartado 1.4 una justicia de menores como parte del proceso de desarrollo nacional, administrada en un marco de justicia social. En este instrumento se considera menor delincuente al joven al que se le ha imputado la comisión de un delito, que es todo comportamiento penado por la ley con arreglo al sistema jurídico de que se trate, además de procurar la existencia de ordenamientos e instituciones para realizar esta administración de justicia. Reconoce asimismo la garantía procesal de presunción de inocencia, que el menor debe de ser notificado de las acusaciones de las que es objeto, a no responder ninguna imputación, al asesoramiento, a la presencia de sus padres o tutores, a confrontarse con testigos y a interrogarlos, a la apelación ante la autoridad superior, el respeto a su intimidad en el proceso, lo cual ya existía en el artículo 8º, apartado 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José. Para poder remediar o prevenir las conductas antisociales de estos menores, se debe de hacer uso de la política criminal. Se puede utilizar la prevención, tanto general como especial. Y para ello el Estado debe de buscar todas aquellas estrategias, medidas que le permitan determinar cuáles son las causas por las que un menor delinque. Con base en estas políticas o estrategias de prevención, podrá de alguna manera identificarse todos aquellos focos que pueden ser determinantes para que un menor delinca. Si este menor ya realizó una conducta delictiva, una conducta considerada delito por el derecho penal, por realizar una prevención especial, es decir, que se le aplique un tratamiento adecuado con el objeto de que no reincida y pueda reintegrarse a su medio social y familiar. Es muy importante. La prevención general estaba enfocada hacia la comunidad y los diversos niveles de gobierno con análisis de fondo del problema, con funciones bien definidas y mecanismos para la coordinación adecuada, con pronósticos, con vigilancia y evaluación, con buenos programas de participación, pueden de alguna manera ayudar a los jóvenes a evitar la criminalidad o el delito. En la prevención especial a la que hemos hecho alusión anteriormente, no olvidar que la finalidad de reintegración del menor a la sociedad y a la familia, a la educación o al trabajo, al ser puestos en libertad, es fundamental para evitar la reincidencia. Al respecto, cabe aplicar la Convención sobre los Derechos del Niño, misma que primeramente conceptúa a todo menor de 18 años como niño. Se insiste en atender a su interés superior, a su libertad religiosa, prohibición de torturas, tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes. Si hacemos política criminal para evitar la realización de conductas criminales, el Estado estará haciendo niños sanos y felices. En el caso de los niños menores de 12 años, tanto las leyes estatales y la Federal de Justicia para Adolescentes establecen que los menores de 12 años que hayan realizado una conducta prevista como delito en la ley, solo serán sujetos a rehabilitación y asistencia social. En estos casos, se conserva la tutela, pues serán las instituciones públicas como el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, el DIF, u otra análoga, quienes le prestarán la atención correspondiente, la rehabilitación y asistencia social, y apoyos que también pueden otorgarse al adolescente. Sin embargo, en realidad se sigue careciendo de personal e infraestructura para su cumplimiento. Como puede concluirse, los menores de 12 años
aun cuando realicen cualquier conducta típica, sea o no grave, no serán responsables ante el sistema integral de justicia, es decir, son considerados no imputables para el derecho penal, por ello la importancia de la prevención en las conductas antisociales. En cuanto a la procuración e impartición de justicia para los adolescentes, específicamente se determinó dentro del artículo 18 constitucional que la operación del sistema integral de justicia en cada orden de gobierno estará a cargo de instituciones, tribunales y autoridades especializados en la procuración e impartición de justicia para adolescentes. Esto significa que las autoridades no pueden ni deben conformarse con designar a una persona en cada institución de procuración, administración y ejecución penal que atiende a mayores para vincularse a los adolescentes. Tampoco debe limitarse a reproducir el desplazamiento del lenguaje punitivo, sino traducirse en los ordenamientos personal e instituciones especializados. No obstante que el procedimiento al adolescente se inclina hacia su judicialización con mayores garantías, no significa que deba excluirse la protección especial que los adolescentes deben gozar por sus propias características en desarrollo. Se defiende la postura de no confundir en la práctica al sistema jurisdiccional del adolescente como equivalente al procedimiento penal del mayor. Por otra parte, el artículo citado menciona que deben observarse formas alternativas de justicia en la aplicación del sistema integral de justicia para los adolescentes, siempre que resulte procedente. Ahora bien, las reglas de Beijing han reconocido esta alternativa al disponer en su artículo 11.1 la posibilidad, cuando proceda, de atender el asunto sin recurrir a las autoridades competentes y de medidas sustitutivas en su numeral 13.2. Por otra parte, en todo proceso legal se debe de garantizar el debido proceso del menor. Así lo establece la ley federal y las leyes locales de justicia para adolescentes, en el que señalan que todos los procedimientos seguidos a estos menores se observará la garantía del debido proceso legal, así como la independencia entre las autoridades que efectúen la remisión y las que impongan las medidas. Para lograr este objetivo, se debe de resolver la problemática procesal sobre las personas con capacidades diferentes, sobre acreditación de la edad del adolescente indígena o extranjero, las palabras arraigo, detención, prisión preventiva, el juez de ejecución, libertad provisional, medidas cautelares, instrucción, pruebas, términos y plazo. Todo debe de estar claramente identificado y especializado. No debe olvidarse el tema de la víctima, pues muchas veces el menor también lo es. Por ello se debe de agotar el estudio del número por evento, la edad, el sexo, la escolaridad. También es importante el estudio de las características del evento, de la conducta típica, lugar y fecha de realización, instrumento y la forma como lo ejecutó. Es necesario atender la victimización primaria, la cual recae sobre el propio menor. La secundaria, que se concreta en grupos de menores específicos, como pueden ser los débiles mentales o los que viven en la calle. Y la terciaria, que es la sociedad en general. Por otra parte, las medidas impuestas deberán ser proporcionales a la conducta realizada y tendrán como fin la reintegración social y familiar del adolescente, así como el pleno desarrollo de su persona y capacidades. Para la reintegración, las autoridades deben tomar en cuenta que no basta el procedimiento judicial y la medida, sino que es necesario darle oportunidades reales al menor de reintegrarse, pues se debe evitar la misma problemática que tiene el adulto que sale de la prisión y no encuentra trabajo, es rechazado socialmente, se le ha estigmatizado y se le señala. No se le brinda confianza y en consecuencia vuelve otra vez hacia los lugares y personas que lo aceptan y apoyan y que regularmente son el foco que tarde o temprano lo adapta a patrones negativos que lo llevan a cometer
otro delito. Por ello, el menor tiene que conservar la adaptación positiva que se intenta realizar con la medida impuesta jurisdiccionalmente. Por otro lado, se afirma que el sistema integral de justicia para adolescentes debe ser diferente al derecho penal y la vinculación con el estudio de los aspectos físicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, educativos, deben valorarse en el procedimiento que se instaure, principalmente para individualizar la medida a imponer y lograr los fines de reintegración social y familiar del adolescente. En el caso del internamiento, este solo se utilizará como medida extrema y por el tiempo más breve que proceda, aplicable únicamente a los adolescentes mayores de 14 años de edad por la comisión de conductas antisociales calificadas como graves. Al respecto, es conveniente destacar la medida de internamiento que se sigue en otros países. Por ejemplo, en Brasil, el internamiento máximo es de 3 años, en Ecuador de 4 años, en Uruguay de 5 y no la máxima que maneja Costa Rica, que divide las edades, si es de 12 a 15 años con una sanción de 10 años y si es de 15 a 18 años con una medida de 15 años. Es evidente y resulta contradictorio el uso en la ley del término conducta antisocial calificada como grave, pues en sentido estricto no es sinónimo de conducta típica. La antisocialidad es un parámetro criminológico vinculada con el comportamiento desviado que se centra en la desobediencia de la norma establecida, pero inscritos en un sistema de prevención no penal, que atiende la escuela, la familia, el trabajo, la comunidad, los medios de comunicación, programas que se lleven a la práctica. Por otro lado, debe de evitarse la falta de organización y coordinación entre el órgano que llevará el procedimiento y aquel que ejecute la medida, la falta de preparación especializada, caer en las presiones de intereses creados, la repetición de los mismos elementos del derecho penal, la ausencia de programas preventivos y sociales. Se debe romper el esquema de medidas tradicionales, de entregar al menor a la familia sin control, colocarlo en hogares de terceros sin estudios previos, internarlo en un establecimiento sin un tratamiento real. En conclusión, el sistema integral de justicia para adolescentes tiene en oposición al derecho penal las características de un procedimiento especializado para adolescentes, donde no se imponen penas sino medidas, con la finalidad no de readaptar sino de reintegrar social y familiarmente, donde la prisión cede su paso al tratamiento, donde no se habla de delito sino de conducta típica, no de imputabilidad, sino de responsabilidad no penal, brindándole mayores garantías procesales. Muchas gracias.